Dicho esto, entonces iniciamos con la clase. La clase es la parte 2 y recuerde que el tema es la esencia de la fe. Esto es lo que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué la esencia de la fe? Porque hablamos en la clase pasada, hablamos de que existen varios tipos de fe. Y esos varios tipos de fe, los cuales no voy a describir en este momento, el que quiere pues aprenderlo, que vaya a la clase anterior, a la parte uno de esencia, la esencia de la fe, y entonces pueda repasar los tipos de fe. Pero aún así, habiendo ya explicado en la clase pasada lo que es la esencia de la fe, quiero repasar las tres fe principales que estaremos nosotros abordando en todo nuestro estudio. Y especialmente dentro de esas tres fe, el centro de nuestro estudio. Las fe más destacadas, recuerden que lo hablamos para poner otra vez en contexto, la fe experimental. ¿Qué es la fe experimental? Es aquella fe que la gente cree por lo que ha experimentado, porque en sí mismo ha tenido ciertas o ha recibido ciertas sanidades o ha recibido ciertos beneficios de parte de Dios. Entonces esa fe que es de experiencia propia, que es de cara a cara con el Señor, esa fe propia es la que se conoce como fe experimental. O también se conoce como fe pragmática, o sea, ver para creer. Esa fe existe, pero esa fe no salva. Y no salva porque justamente es algo que le dijo el Señor a Tomás cuando le dijo, tú crees porque vistes, pero bienaventurados los que creen sin haber visto. Porque la fe experimental nos ayuda a nosotros a poder creer a la persona que la experimenta. Pero no significa que eso se traslada de una persona a otra, eso no se puede trasladar, mi experiencia propia no se puede trasladar hacia otra persona. Un ejercicio que hicimos ayer en Turrialba fue que yo tomé un limón, lo saboreé y le pregunté a la gente a los hermanos y hermanas, les pregunté a qué sabía el limón, y lógicamente nadie me podía decir el sabor del limón que yo estaba tomando o probando en ese momento. Podían hablar de si ellos probaron un limón dulce, otro limón, un limón ácido, del que estuviera en ese momento, pero el limón que yo estaba probando pudo haber estado malo, pudo haber estado muy maduro, puede estar muy ácido. Entonces no me podían decir a qué sabía o cómo sabía el limón, debido a que para eso tendría que probarlo. Bueno, la fe experimental es así. Nosotros no podemos creer por la experiencia de la otra persona, porque eso no se traslada, no se hereda. Eso es algo muy personal. La fe tradicional, que la mencionamos también como aquello que nos cuentan que le pasó a otras personas, de la misma manera que mi experiencia no se la puedo pasar a otra persona, la tradición de otra persona no puede trasladárseme a mí simple y sencillamente, no se me traslada a mí, porque yo, me lo cuenten. Ejemplo, voy a poner un ejemplo, porque una persona nazca en un hogar cristiano no se hace cristiana, porque una persona tenga durante toda su vida una forma de actuar delante de Dios de la manera correcta no significa que yo lo voy a hacer de la manera correcta. Esa fe tradicional que se pasa de familia en familia, tampoco salva a las personas, aunque sean personas que han tenido una buena conducta. La fe que sí salva es la fe expectante, que es la que tenemos nosotros como énfasis en el estudio que estamos dando. Es aquella que nos sienta a esperar a lo que ha de venir, aquella fe que tiene que ver con lo que no hemos experimentado ni otra persona ha experimentado. Es aquella fe que única y exclusivamente está depositada en Cristo. Es aquella fe que nos cuenta la Biblia acerca de Jesús, de su obra salvífica. Es aquella fe que nos habla de los resultados de su obra y nos pone a nosotros en la meta. Esa es una bienaventuranza. Una bienaventuranza es ponernos a nosotros en el estatus de cómo Dios nos ve al final. Es poner los ojos al final como lo tiene Dios, como un escenario completo. Pero eso no es por mi experiencia, ni es porque alguien me cuente, ni es porque alguien me traslade su experiencia, ni la mía, ni que me la trasladen, ni que me lo enseñen. Eso está exclusivamente depositado a través del Espíritu Santo en las palabras del Señor Jesucristo. Es creer en sus palabras.
Es creer que lo que Él nos dijo a nosotros va a suceder. Esa es la fe expectante. Y la fe expectante es la única fe que salva. Y ahorita lo voy a explicar un poquito más. Cuando nosotros no entendemos realmente la fe, nosotros vamos a estar muy probablemente no solo enseñando mal, sino que vamos a estar en una especie como de banco de arena donde nos podemos hundir. Porque cuando yo tengo la fe depositada en la manera que Dios no la enseñó, sino que la enseñan los hombres, ya sea por su experiencia o por su tradición, a mí las bases se me van a caer en cualquier momento. Y se me van a caer porque los hombres fallan, los hombres se equivocan. Cuando estoy hablando de los hombres, incluyo hombre y mujer, estoy hablando de como la humanidad falla, se equivoca, solo Dios no se equivoca. Entonces no puedo basar mi fe en el hombre. Pero sí hay una responsabilidad que yo tengo, que Dios pone una base en la que yo voy a construir, en la que se construye el edificio de la iglesia, donde todos interactuamos. Dios es el que pone la base, pero la construcción me hace a mí participar en ella. En esa parte de la construcción sí podemos incluir la parte experimental y la parte tradicional. ¿Por qué? Porque para construir necesitamos los unos de los otros. Necesitamos apoyarnos, necesitamos contarnos, necesitamos disipularnos entre nosotros, necesitamos de saber cómo Dios abordó el tema de un hermano o la aflicción de un hermano para que esto nos ayude a nosotros a sentirnos esperanzados. Pero repito, no porque salve, sino porque en común, en la fraternidad, en el amor y la amistad, podemos estar desarrollando todo un edificio para que éste no se caiga. Entonces estas dos fes sí son válidas, pero no para salvarse. Escuche lo que dice Santiago en el capítulo 2, en el verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Cuando Santiago está mencionando esto, ya nosotros con la base que tenemos, cuando Santiago está exponiendo una pregunta donde dice que si la fe puede salvar, en este caso él está hablando de que deben de haber obras para identificar la fe. Ahorita lo vamos a ver en el verso 15 y hasta el verso 17, si no me equivoco. Entonces, cuando Santiago dice esto, parecería que Santiago está hablando de que nosotros tenemos que tener buenas obras para poder salvarnos, pero Santiago no está diciendo que tenemos que tener buenas obras para poder salvarnos. Por eso es que él dice, ¿podrá la fe salvarle? Porque resulta que Santiago, al abordar la fe práctica, la fe de la conducta, la fe de la experiencia, la fe de la tradición, la fe en la cual nosotros nos movemos en el día a día, donde nosotros tenemos participación en las decisiones de fe, él pregunta, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, en ese mover, en el medio, ¿podrá esa fe salvarle? Y dice en el verso 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, yo puedo decir que tengo fe, yo puedo decir que amo al Señor, yo puedo decir que soy salvo, yo puedo decir que el Espíritu Santo me redimió, pero si yo no ayudo a una persona, y voy a subrayar a qué persona está hablando Santiago, a un hermano o a una hermana. ¿Y por qué a un hermano o a una hermana? Porque está hablando en el entorno de la iglesia, está hablando en el entorno de esa construcción que acabo de decir. En ese contexto es que Santiago está hablando. Entonces, si no soy capaz de ayudar ni siquiera a los más cercanos, a los que amo, a la familia de la fe, si no soy capaz de eso, entonces, ¿de qué aprovecha que digo yo que creo en Dios, que creo en Cristo y que he sido redimido, si no amo a la iglesia, a la esposa de Cristo? O sea, ¿cómo voy a amar a Dios y no amo a su iglesia? Entonces, por eso Santiago dice en el verso 17 del capítulo 2, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para abordar un poquito más la palabra muerta.
Así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí podríamos pensar nosotros que la fe práctica, la fe que se ve, cuando digo de la fe que se ve, estoy hablando de aquello que hacemos nosotros, es lo que Santiago está diciendo que nos salva. De hecho, está claro que no, y ahora lo vamos a ver en el siguiente verso. Está claro que no. Pero está claro que si yo tengo al Espíritu Santo, si yo he sido redimido, si el Señor me ha sellado, si el Señor me ha perdonado, yo voy a dar frutos de eso. Y esos frutos que yo estoy dando es lo que Santiago ve como la fe práctica, la fe que avisa que algo pasó en mi corazón, en la fe expectante. Algo pasó en mi corazón que hace que yo produzca y haga buenas obras. Pero dice que de esa manera, si la fe no genera obras, entonces la fe en sí misma está muerta. Esta palabra muerta, cuando nosotros lo estudiamos desde el contexto hebraico, no significa dejar de respirar. Aquí la palabra es tamé, es sucio, significa una puerta cerrada. Hay dos palabras, está taor, que significa limpio, taor significa puro, significa abierto, una puerta abierta para poder entrar. La palabra tamé significa algo sucio, significa algo que no se puede utilizar, inmundo, o significa que una puerta está cerrada. Lo explico y lo he explicado en otras clases de esta forma. Es como que usted agarre un plato que está sucio para comer. Usted no va a comer en un plato sucio, que está maloliente, que le ha quedado tal vez residuos de alimento de otros días y no se ha lavado. No va a comer ahí. Pero el plato no deja de ser plato. El plato no está malo en sí. El plato lo que está es sucio. Entonces ese plato lo agarramos, que está tamé, está sucio, está inutilizable, está inmundo. Agarramos ese plato que está tamé, lo lavamos con agua, con jabón, bien limpio. Ya una vez que está limpio, el plato está tahor, está utilizable, está para usarse para el propósito para el cual fue diseñado, y ponemos comida y podemos alimentarnos. Cuando la palabra muerta en sí misma es una referencia que hace Santiago, está haciéndolo desde el concepto hebraico, donde dice que una salvación, una justificación, y ahorita explico lo que es justificación, una enseñanza del Señor a través de Santiago, que si yo no puedo hacer lo correcto delante de la iglesia con mis hermanos y mis hermanas, que les muestre mi amor y que me les muestre mi solidaridad, estoy con mi fe básicamente muerta. Pero con lo que acabo de explicar, significa que está inutilizable. O sea, significa que no está cumpliendo el propósito. No significa que no soy salvo. Significa que debo de limpiarme. Debo de limpiar el envase. Y debo de limpiar el envase para que produzca el fruto para el cual fue llamado. A este punto del verso 17 de Santiago, ya tenemos la idea clara de que Santiago está hablando de la fe práctica, no de la fe expectante. Pero Santiago nos va a venir y nos va a mostrar la fe expectante dentro de la fe práctica. Por eso es importante manejar todos los conceptos. Y antes de estudiar el capítulo 11 y el capítulo 12 de Hebreos, o 12 y 11, porque voy a estar jugando con los dos capítulos, nosotros necesitamos tener claro qué fe es la que están mencionándose en el capítulo 11 de Hebreos y el capítulo 12, porque entendiendo esa fe, entonces yo puedo comprender por qué estos hombres y mujeres que eran desatinados en algunos momentos, que eran cometían errores en muchos momentos y iban contrarios a lo que Dios establecía, porque Dios a pesar de eso los mete en este capítulo donde mucha gente le llama a los héroes de la fe. Vamos a dejarlo así, como los héroes de la fe, pero yo no le llamaría a los héroes de la fe. Yo borraría eso de los héroes de la fe, porque solo hay un héroe de la fe. Y le diría los privilegiados de la fe. Eso sí, los privilegiados de la fe. Eso sí me gusta más como título. Y no lo digo porque me guste, lo digo porque
Van ustedes al final a darse cuenta de la importancia que tiene leer de manera correcta ese capítulo que habla de la fe. En el verso 18, Santiago en el capítulo 2 continúa diciendo, pero, y este pero nos separa de lo que él viene diciendo, dice, bueno, allá donde la persona dice que por obras va a mostrar su fe y por otro lado está diciendo también que la fe debe producir fruto. Entonces alguno dirá, dice, pero tú tienes fe, le dice, y yo tengo obras. Alguien va a decir, bueno, usted tiene fe, usted cree, pero yo hago bien las cosas. O sea, yo oro, yo ofrendo, yo ayudo a los hermanos, yo me dedico a la iglesia, yo me entrego de todo corazón. Bueno, usted tiene fe, yo tengo esas obras. Pero le dice él, muéstrame tu fe sin tus obras. Ok, si usted tiene fe y yo tengo obras, entonces muéstreme su fe sin sus obras. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? O sea, si no hay obras, si no hay fruto, no podemos tener la fe expectante, no es posible, porque la fe expectante, que es la que pone Dios, la que deposita Dios, con la que abre, nos redime para que podamos entrar a empezar la construcción, el fundamento, hasta llegar hasta la glorificación. Si no produce obras, no está esa fe ahí. Hay algo que está fallando, hay algo que no está bien, que no está completo. Muéstrame tu fe sin tus obras, o sea, no hay fe. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y escuche, yo te voy a mostrar mi fe por lo que usted puede ver que yo hago. Ok, vamos a ver si Dios me ayuda a explicar un poco mejor esto, porque lo menos que quiero es que queden enredados. Lo que deseo en mi corazón, en mi espíritu, es que puedan entenderlo como mi corazón y mi espíritu lo han entendido, y como el corazón y el espíritu de muchas personas lo han entendido, para salirnos de aquellos puntos o de enseñanza o de ideas donde unos dicen que la fe, al ser nosotros salvados por el Señor, entonces estamos salvos, siempre salvos. O sea, no importa lo que hagamos, siempre somos salvos. Aquí Pablo está diciendo que no. Perdón. Aquí Santiago está diciendo que no, que si somos salvos, si somos redimidos por Cristo, tiene que haber frutos, buenos frutos. Pero otros dicen que los frutos van a mostrar si yo soy la persona que ha sido redimida, lo cual tampoco es así. Porque él también está explicando que la fe es por gracia, o sea que la fe me estoy refiriendo a la fe salvífica, a la primera fase, a la fe expectante. Eso no viene de nosotros. Pero también nos está haciendo ver que la una va ligada con la otra. Si no podemos ver evidencia de fe, entonces ¿dónde está la fe? Para entenderlo un poco más esto que acabo de decir, lo podemos ver en Romanos en el capítulo 5, cuando el hermano Pablo le escribe a la iglesia en Roma, no a los romanos como tales, sino a la iglesia en Roma. Hay gente que cuando lee la carta a los romanos piensa que se le está escribiendo a los romanos como todo el pueblo. No, se le está escribiendo a la iglesia en Roma. En el verso 8 del capítulo 5 de la carta a los romanos dice, mas Dios muestra su amor. Para comenzar, el amor se muestra. Es lo que Santiago está diciendo. El amor tiene que tener evidencia. Yo no puedo decir que yo soy redimido por Cristo. Yo no puedo decir que yo amo al Señor. Yo no puedo decir que soy salvo si yo no tengo evidencias de eso. Porque si yo no tengo evidencias, si yo no le hablo al pastor Miguel porque no me cae bien, si yo vengo y de pronto que empiezo a tener una molestia, un odio hacia alguno de ustedes, o de pronto que cuando Eric me habla yo lo evito y no quiero que se dirija a mí, que no quiero que me diga nada porque no me cae bien, o Lenny se acerca a mí, entonces la evidencia mía es que algo no está en el corazón mío, porque no se está mostrando, no se está mostrando la evidencia, que es el amor. Y el amor no solo es decir amo, sino que al ser evidente, Dios dice cómo es evidente la forma en que Él lo mostró. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Y esto es una frase muy importante, porque quiere decir que Dios no condicionó su amor al estado crítico que tenía la persona de estar muerto en delitos y pecados. Y muerto, recuerde, que no estaba cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Y el propósito es para la alabanza de la gloria de su gracia, o sea, para alabar a Cristo, para adorar al Señor, fuimos hechos para adorar, para eso fuimos creados y para enseñar a las demás personas a adorar. Pero el Señor dice que aún siendo pecadores, aún siendo no adoradores de Cristo, aún siendo enemigos de Dios, aún siendo contrarios a lo que Él quería desde el principio que hiciéramos, Cristo murió por nosotros. Bueno, aquí en esta parte, en el verso 8 del capítulo 5 de Romanos, ya Él nos da la esencia de que la fe expectante, la redención, el sello del Espíritu Santo debe ser evidente para los demás. Porque el amor de Dios y lo que Él es hacia nosotros es evidente. ¿En dónde? En que Cristo murió por nosotros. O sea, murió por esas personas que eran sus enemigos. Así que la evidencia para usted y para mí de que nuestra fe está depositada en Cristo, que amamos a Cristo, es que hagamos lo que Él dice. Y hagamos lo que Él dice no solo porque lo dice, porque eso sería obligación. Y Dios no quiere que hagamos las cosas por obligación, sino por amor. Que hagamos lo que Él dice no solo por obediencia, porque podríamos obedecer a regañadientes, sino que realmente depositemos el corazón. Que hagamos lo que Él dice porque le amamos y porque es un placer hacer lo que Él quiere. Es un placer. Es un placer amar a la persona que no me ama, porque Dios se glorifica en eso. Es un placer poder orar por el enemigo, por aquel que me hace daño, porque para Dios es un gozo que nosotros le glorifiquemos a través de esa acción porque a Él le agrada. Entonces dice que Él dio a su Hijo, que Cristo murió por nosotros, aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, aun cuando éramos pecadores. Y en el verso 9 hay un acto contrario a cómo nos encontró el Señor, a cómo nos llamó el Señor. Pues mucho más estando ya justificados, y vea que puse esa palabra en rojo porque esta palabra es importante, porque esta palabra tiene que ver con la expectancia de la fe, con la fe expectante. Y ahorita lo voy a explicar. Pues mucho más estando ahora justificados en su sangre, o sea, fuimos redimidos, cumplimos la satisfacción de la justicia de Dios para no tener que irnos al fuego eterno por medio de un pago de sangre. Y por Él, por ese pago, por esa justificación, por lo que Cristo hizo, seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? El enviarnos al infierno, el enviarnos al fuego eterno. Aquí se está mostrando la fe práctica, que es mostrar el amor. Se está mostrando la fe expectante, que es la justificación, y ahorita lo voy a explicar. Y también está mostrándose la glorificación, que es el destino. En lugar de ir a la ira, en lugar de ir al fuego eterno, el Señor nos salva, y esos 3 puntos están aquí bien claros. Santiago, en el capítulo 2, lo que estábamos estudiando, en el verso 19, para que no nos desconectemos de la idea, dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, está hablando del intelecto. ¿Tú crees que Dios es uno? Está hablando del conocimiento. ¿Tú crees que Dios es uno? Está hablando de la gnosis. ¿Qué es la gnosis? Bueno, es que mi papá me enseñó que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está el conocimiento. Ahí está la gnosis. Ahí está el intelecto funcionando. ¿Usted cree que Dios es uno? Bueno, porque lo puede haber experimentado, porque Dios me bendijo en alguna oportunidad, y Dios puede bendecir al que quiera. Él bendijo a Nabucodonosor durante mucho tiempo y lo hizo un hombre sumamente poderoso. A Potifar lo bendijo cuando estaba José en la casa de él, por la presencia de José. Y así puede buscar montones de hombres que han sido bendecidos por Dios, aún sin ser redimidos por Dios, como le pasó al rey Ciro, le pasó a cada uno de esos reyes que estuvieron
bajo dominio o dominando Israel en algún tiempo de la historia. Él les bendijo en el sentido de que les favoreció y hasta Israel estuvo bajo su dominio. Bendecir es porque les permite tener la victoria, porque les permite salir adelante, porque les salen las cosas bien. ¿Tú crees? Eso está en el intelecto. ¿Tú crees en Dios? Que Dios es uno. Bien haces. Está bien. Eso está bien. Pero escuche lo que dice. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, así como usted cree, el demonio cree también. De la misma manera. Pero resulta que los demonios no tienen provisión de salvación. O sea, esos ángeles caídos no tienen provisión de salvación. Entonces el hecho de que sepamos de Dios, el hecho que tengamos en la práctica el poder experimentar en nuestra vida el beneficio que Dios hace hacia nosotros, donde Él dice que la bendición cae sobre justo e injusto, la lluvia cae sobre justo e injusto, o sea, hay una bendición universal que Él le da todo a toda su creación. Eso no nos hace a nosotros redimidos. Así que la fe depositada en las acciones, la fe depositada en lo que me da el Señor a mí, o lo que no le da a otro, no hace que aquel tenga menos fe y que yo tenga más fe. Eso no significa eso. Eso no es evidencia de que ya hemos sido redimidos. Y en el verso 20, entonces, él cierra la idea, por lo menos esta idea básica que estoy tocando en este momento. Mas ¿quieres saber, hombre vano? Vano es vacío, una persona vacía. ¿Qué es la vanidad? ¿Qué es alguien vacío? Para tener la idea, usted no sé si ha hecho pompas de jabón. Cuando usted hace una pompa de jabón, usted la ve que se infla y está flotando en el aire y tiene un montón de colores bonitos porque donde le atraviesa la luz se ve muy linda la pompa de jabón. Pero cuando usted la toca, ella estalla y no hay nada. O sea, cayó una gotita de agua y se desapareció. Eso es algo vano. Algo vano es algo que se ve bien, pero está vacío por dentro. Por dentro no tiene nada, solo luce bien. ¿Más quieres saber, hombre vano? Que la fe sin obras es muerta. Lo que él está diciendo aquí es que la fe expectante no existe en un hombre que solamente cree que por lo que hace, que por lo que da, es salvo. Pero que el que es salvo, el que es redimido, va a hacer esas buenas cosas. Porque es algo que va a salir de manera natural. Cuando el Señor enfrenta a los escribas y fariseos en el capítulo 23 de Mateo, o la descripción que hace Mateo, Él le hace una serie de reclamos a estos fariseos de cosas como sacerdotes que hacían y que a Dios no le estaban agradando. Se conocen como los ayes. Entre esos rescaté el verso 23 y el verso 24 para conectarlo a lo que estamos estudiando hoy. Y el Señor le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Hipócrita no es una palabra que Él esté usando para insultarlos. El Señor no insulta a nadie. De hecho, a veces hay gente, y he escuchado gente decir, no, es que el Señor trató de hipócritas y entonces yo puedo decir lo mismo. Pero la connotación del corazón, cuando el Señor lo dijo, es muy diferente a la connotación de nosotros cuando lo decimos. Nosotros lo decimos con el fin de ofender, el Señor lo dice con el fin de enseñar. Hipócrita en los tiempos griegos eran personas que eran actores. Entonces cuando ellos estaban actuando, como estaban en un anfiteatro donde estaba muy lejos, se escuchaba la voz, pero no se lograba ver las facciones de la cara. Cuando ellos trataban asuntos de felicidad, de alegría, agarraban una cara y se la ponían al frente, una máscara con una carita feliz y se la ponían al frente, entonces estaban felices. Pero cuando era un asunto de llorar, entonces de tristeza, entonces se ponían una cara donde se veía la cara triste y una lágrima saliendo. Entonces eso se usaba dependiendo de las emociones que se querían mostrar al público, que le costaba ver a distancia los gestos que estaba haciéndose. Eso se conoce como el hipócrates. Entonces cuando el Señor habla de un hipócrita, lo que le está diciendo a la persona es
qué buen actor es usted. Es tan buen actor que la gente le está creyendo lo que está haciendo. No es un insulto, o sea, le está diciendo qué buena actuación. Entonces le dice a estos escribas y fariseos, que la gente los tenía que reconocer como representantes de Dios, como representantes del amor de Dios y como representantes para ser formados y guiados, les dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Ahí está la parte que ellos hacían bien. Diezmáis la menta, el eneldo y el comino. O sea, estaban haciendo algo bien. Pero algo no estaban haciendo bien. Dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, la fe. La justicia significa el hacer las cosas de manera equilibrada, de manera que a Dios le agraden. Ellos le pedían a la gente, según lo que desarrolla en el capítulo 23 al inicio, cuando dice: ellos piden y ponen cargas que ni ellos mismos llevan. Entonces, vamos a poner un ejemplo, que yo le pida a alguien que perdone, como pastor, a alguien, pero yo no perdono a alguien. Entonces estoy pidiendo algo que yo no cumplo. Esa es la justicia, equilibrio. La misericordia es porque resulta que ellos estaban más ocupados en las cosas materiales que en las cosas del alma, las cosas espirituales, como lo es el amor, la compasión. Y la fe, esa es la fe expectante de nuevo que se está mencionando ahí, porque lo que él está diciendo es que estas obras que ellos hacían, que estaban bien, no estaban realmente cubriendo todas las necesidades espirituales del pueblo, porque estaba faltando la parte que tiene que ver con la expectancia que Dios está pidiendo. Entonces él dice: era necesario hacer esto, o sea, las obras, sin dejar de hacer aquello que es el amor, la compasión. Y él termina diciéndoles: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Colar el mosquito y tragar el camello, mis hermanos, básicamente es que algunas personas, según lo que el Señor está enseñando, tienen la tendencia de enfocarse en asuntos insignificantes mientras están pasando por alto cosas de mayor importancia. Hay gente que se preocupa más que si una mujer llegó en pantalón o llegó en vestido a la iglesia, entonces acusan a la que llegó en pantalón de pecadora, y a la que llega en vestido, y ojalá bien largo, esa es más santa. Y resulta que tal vez la que está con vestido largo, pues al rato es un demonio completo, y la que llegó en pantalón, entonces resulta que esa mujer probablemente es una mujer que sea una mujer sumisa, que sea una mujer digna, que sea una mujer que agrada a Dios, una mujer virtuosa. Porque ellos están más concentrados en la parte superficial que en la parte importante, que es la parte del alma. O sea, no están prestándole atención al centro realmente de lo que es lo que Dios quiere. Son personas que han perdido la vista de los aspectos importantes de su fe para centrarse en aspectos religiosos, en aspectos pragmáticos, en aspectos económicos. Entonces se fijan más en la necesidad del hombre económica, alimentan esa parte pragmática del hombre, esa necesidad que es real, la necesidad es real. Es una necesidad que está en el corazón de poder ser suplido de las cosas, pero alimentan eso diciéndole a la persona que va a ser rico, que va a prosperar, que nunca se va a enfermar, que básicamente casi que lo muestran como un inmortal, que con solo decir algo o con solamente pedir algo, Dios está casi que obligado a arrodillarse delante de ellos y darle lo que están pidiendo, porque como Dios pagó con su sangre, entonces Dios está obligado a hacer lo que a esa persona le gusta o quiere hacer. No olvidemos cerrar los micrófonos. Gracias. Entonces el Señor nos enseña a nosotros que nosotros debemos de... Un segundito, nada más para buscar cuál es el micrófono que está abierto. Ya se cerró. Entonces nosotros podemos ver claramente, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, que lo que los fariseos hacían era concentrarse en pequeñeces en lugar de ver cosas que son necesarias a la hora de presentar la fe.
Pequeñeces no porque sean malas, pequeñeces porque no son cosas que nos llevan a salvación. En la era moderna, este afán de hacer creer a la gente que tienen fe porque ellos ponen y depositan los ojos en Jesús para suplirle de sus necesidades personales y materiales, hace que la gente aleje su mente de la esencia de lo que el Señor quiere que aprendamos, y es conocer al Padre y conocer al Hijo, para que sepamos que aún en medio de las dificultades nosotros podemos estar asidos a su mano y salir adelante de una manera espiritual del corazón, donde la paz que sobrepasa todo entendimiento nos guarda el corazón en Cristo Jesús. Que podría estar usted en una cárcel como estaba Pablo, cantando y adorando. Que podría estar usted en una cruz como fue Andrés, que estuvo 3 días agonizando, cantando y adorando. Y su esposa dándole vítores, o sea. Y usted me dice, ¿dónde sacó eso? En la historia que escribieron los discípulos, en la historia universal, ahí está eso. Entonces podemos entender por qué habían personas que iban a ser sacrificadas y sabían que iban a la muerte y iban cantando para enfrentarse a la muerte, porque iban a morir por la causa de Cristo. Podemos entender que una persona o personas que iban a morir por la persecución que se hizo en tiempos de guerra allá en Europa, cantaban y decían Mashiach, 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 mientras los estaban matando, porque ellos tenían la fe de que después de morir estaban en la presencia de Dios. Podemos entender una persona que está con un cáncer terminal agonizando y no se está quejando por lo que tiene, por la enfermedad que tiene, sino más bien está expectante de cuando se cierre la puerta de esta vida y se abra la puerta a la vida eterna con Cristo. Eso lo podemos entender. Pero ellos no lo entendían, porque ellos estaban concentrados en las cosas sencillas, pequeñas, mientras que ellos se tragaban el camello, lo cual significa que soportaban y toleraban cosas que a Dios no le gustaban, mientras que a los demás les exigían más de lo que ellos daban. ¿Cuál es el mayor problema de debate? ¿Por qué es que nosotros no entendemos justamente lo que es la fe? Porque no entendemos muchas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, porque no las entendemos, porque se nos alimenta el oído, se alimenta el comezón de oír y no se alimenta el espíritu, no se alimenta el alma. Hoy en día se le enseña a la gente cómo vivir, pero no se le enseña cómo morir. Y cuando digo cómo morir, no solo a renunciar a nosotros para que Cristo crezca en nosotros, sino a poder enfrentar ese paso entre la vida y la muerte. Se nos dice a nosotros cómo vivir, poner nuestra fe en las cosas del mundo, cómo ser saciados, pero no nos enseña cómo enfrentarnos al Rey de Reyes cuando nuestra alma esté delante de Él, y entonces tengamos nosotros que dar cuentas a detalle de todo lo que hicimos con lo que Él nos dio. Por eso no se entiende la fe, por eso no se entiende la salvación, por eso no se entiende la justificación, por eso no se entiende la voluntad de Dios, por eso no se entiende la soberanía de Dios. Y hoy voy a concentrarme en la parte de la soberanía de Dios. No se entiende la soberanía de Dios porque si entendiéramos la soberanía de Dios, descansaríamos. No se conoce a Dios hoy. No se conoce al Hijo. No se conoce al Espíritu Santo. Ni siquiera se conoce el verdadero significado del Evangelio. Ni siquiera se conocen los aspectos fundamentales del reino de Dios y de la composición del reino de Dios. Por tanto, mis hermanos, hoy deseo, por lo menos en esta clase, dejar sentado lo que es la soberanía de Dios para que podamos abordar aspectos de fe. Y esta sección introductoria que inicié la semana pasada probablemente se extienda hasta la otra, no lo sé. Pero por favor, presten atención a estas secciones introductorias porque son sumamente necesarias para poder aprender. ¿Por qué? Porque la soberanía en la salvación debe sumar la salvación con la responsabilidad humana. Salvación
significa a la justificación. Y la justificación debe ponerse la responsabilidad humana para poder entender básicamente hacia dónde Dios nos lleva. El problema es que cuando usted y yo estudiamos la Biblia y no tenemos las bases fundamentales para poder entender el texto, es como cuando usted va a ver una película en un idioma que no conoce y no tiene subtítulos. No lo entiende. Necesita los subtítulos. La palabra de Dios está en un idioma que no conocemos. Necesitamos que alguien ponga los subtítulos. El Espíritu Santo tiene que poner los subtítulos para que lo entendamos. Pero ya para leer eso, a través del Espíritu Santo necesito entender las figuras. Acabo de cortar un videíto que me encontré por ahí y deseo por favor que le presten atención este minuto al video y después en el otro minuto. Esto es cuando el Señor nos salva a nosotros, cuando el Señor nos justifica, y ahorita voy a explicar lo que es justificación. Es como cuando Lázaro estaba muerto y el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. En ese momento Lázaro no sabe qué está pasando, está vendado, están las manos vendadas, están los pies vendados, está todo vendado. Entonces ahí hay un milagro que el Señor lo sacó hacia afuera. Él no venía caminando, Él lo hizo sacado, porque Él estaba envuelto. Él estaba preparado para ser ya sepultado permanentemente. Entonces cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera, el Señor hace que Lázaro salga. Esa es la justificación. El Señor hace que Lázaro salga. Lázaro no tenía fe porque estaba muerto. Cero fe. O sea, él no estaba teniendo fe que lo resucitaran. Así estamos nosotros cuando estamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando él sale, le dice a las personas que están ahí, ahora sí quítele las vendas. O sea, quítele las vendas es, ahora explíquenle para que lo saque de ahí, que está vivo, que resucitó, cuéntenle a él. Eso tiene que ver con ya la parte de la responsabilidad humana, nosotros, discipularnos. Ok, entonces en este video vamos a escuchar algo y deseo que le presten atención, mucha atención por favor, para ver si entienden. Es en arameo, es la lengua materna de nuestro Señor Jesucristo. Él hablaba hebreo, pero su lengua materna era arameo galilaico. Escuche. Devasmaya Nektada Sismak Tite Malkuta Mewe Sevianak Aikana Devasmaya Azbara Aplan Lakma Tesu Kana Niaumana Vaspuka Lana Haubain Aikana Dafeknan Esbachne Lehaibain Ulatala Nalene Siuna Elapa Samembis. Ahí el Señor está hablando en arameo galilaico. Pero no le estamos entendiendo, Él está hablando en otro idioma. Así es cuando agarramos nosotros y estudiamos la Biblia, es como fuera otro idioma. A menos que el Espíritu Santo venga y nos ponga el subtítulo. Pero para yo poder tener el subtítulo también, necesito entender lo que está escrito ahí, la palabra que el Señor puso. Así que vamos a ponerle el subtítulo a lo que acabamos de oír. Y como hay algunos que van a escuchar el audio, yo de fondo, de manera baja, voy a estar leyendo el subtítulo. Por aquellos que no escuchen o no puedan ver las imágenes. Escuche, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día.
Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ok, mi hermano y mi hermana. ¿Qué fue lo que hice yo en este momento, hace un rato, con todo esto que hice a la hora de presentar este video? Lo que hice fue presentar que la fe expectante no es posible entenderla si no se le ponen subtítulos. Y los subtítulos no son las obras, para que nadie se gloríe, aunque la fe expectante va a producir obras, pero no son las obras. Es entender la naturaleza de lo que pasó en nuestra alma, en nuestro corazón. Y para eso yo debo de entender la soberanía de Dios y eso me va a traer paz. Las figuras, sin entrar en un estudio del tabernáculo profundo, el tabernáculo se componía o se compuso en ese momento, se compone de manera espiritual cuando lo leemos, aunque no está de manera física, sigue siendo espiritual porque lo vamos a entender con nuestra vida. Alrededor del tabernáculo estaba viviendo todo el pueblo. Todo el pueblo vivía alrededor del tabernáculo. Habían las tribus, rodeaban el tabernáculo. Había una puerta al frente que se llamaba la puerta del atrio. Era una puerta de 12 metros, separada en cuatro partes, cada una de 3 metros. Por esa puerta que siempre estaba abierta, por ahí se traían las ovejas al sacrificio. Entonces, esta sección que se conocen como los atrios representan la justificación. Cuando entramos por esa puerta, nosotros no aceptamos a Cristo, Él nos acepta a nosotros, porque nos permite entrar a sus atrios. Nosotros no podemos aceptar a Cristo porque estamos muertos en delitos y pecados, como Lázaro. Pero cuando pasamos por esa puerta es cuando Él nos dice, no a Lázaro, no como Lázaro, a Lázaro le dijo, ven fuera, porque estaba dentro de un sepulcro. A nosotros nos dice, ven dentro. Vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Venga a mí el que tiene sed y yo le daré de beber. Ese es el llamado irresistible que el Señor hace. Y entonces cuando cruzamos esta puerta, nos encontramos inmediatamente con el altar del holocausto. Y cuando nosotros recibimos al Señor, cuando recibimos al Señor en nuestra vida, lo que estamos recibiendo es ese sacrificio. Porque vemos el altar de bronce, el altar del holocausto que representa el sacrificio de Él. Entonces cuando abrimos los ojos, cuando se nos quitan las vendas, ahí ya nos justificó, ahí nos redimió, ahí nos selló para salvación, ahí empezó la expectancia de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque no teníamos obras. Porque no hemos hecho nada para ser merecedores de entrar a ese patio. Entonces, una vez que pasamos por esta puerta y vemos esta obra que está aquí de Él, decimos, Señor, yo voy a hacer lo que tú dices. Que sea tu voluntad y no la mía. Una vez que entendemos que fue Él el que hizo la obra que nos salvó, pasamos a la fuente de bronce o lo que se conoce como el lavacro. El lavacro es la parte del Antiguo Testamento donde están todas las instrucciones del Señor que se conoce como ley. Ahí entonces abrimos y el Señor dice, no matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio. Empieza a decir lo feo que somos, lo que a Dios no le gusta. Y aquí nos empezamos a lavar. Nos lavamos las manos, que son nuestras acciones, y nos lavamos los pies, que es hacia donde nos dirigimos. Esto que está aquí, justificación, esto no lo podemos hacer si no lo hace Dios en nosotros. Si no nos pasa de afuera a meternos a su reino, a su salvación, a subirnos a la barca, donde vemos que Él fue el que nos salvó y nos abre el entendimiento. Y una vez que tenemos el entendimiento abierto, sabemos que no le agradamos a Dios. Esto lo hace Dios. Esto no lo puede hacer el ser humano, eso lo hace Dios en nosotros. Una vez que el Señor hace eso, entonces entramos al lugar santo.
En el lugar santo, entonces está el candelero, que es la única luz que alumbra en el candelero, que es la luz del Espíritu Santo, que ahora nos va a alumbrar para decir que lo que estaba aquí, que no le gustaba a Dios, cómo transformarlo de forma que le guste a Dios. Entonces ese candelero es la luz que nos guía a nosotros en medio del proceso de santificación, que es el medio del tabernáculo. En esa santificación que se está dando aquí en el medio, nosotros empezamos a quitar no solo lo que a Dios no le gusta, que pasó atrás, que es a través del Espíritu Santo, también, que es la palabra que me dice a mí, a Dios no le gusta esto, sino que empezamos a sumar lo que a Dios le gusta, que sería la mesa de los panes. La mesa de los panes representa también la palabra, pero para decirnos a nosotros lo que a Dios le agrada. Quitamos lo que a Dios no le agrada con la palabra, y con la palabra empezamos a sumar lo que a Dios le agrada. Una vez que en el lugar santo tenemos ese escenario de que ya estamos con un corazón para poder acercarnos a Dios, llegamos al altar del incienso, que es donde están las oraciones de los santos. Eso es lo que dice en Apocalipsis. Este altar del incienso, según el libro de Hebreos, que en el Antiguo Testamento estaba en el lugar santo, es empujado hacia adentro al lugar santísimo. ¿Quién lo empuja? Cristo al lugar santísimo. Para que ahora nosotros podamos ser aceptos en el amado. Para que ahora podamos llegar a la presencia de Dios, que es la glorificación, que solo Dios lo puede hacer, a través de Cristo. Para completar este proceso que se llama justificación, santificación y glorificación. Esto todo en conjunto, mis hermanos, esto todo en conjunto se llama salvación. Todo en conjunto. La salvación no solamente es que el Señor me redime. La salvación no solamente es que yo haga las cosas correctas. La salvación no solo es que Dios me ponga delante de Él al final. La salvación es un todo. Donde Dios hace que comience y Dios hace que termina. Alfa, omega, principio y fin. Él lo inicia, Él lo termina. Pero en el medio Él lo perfecciona. Y aquí es donde nosotros podemos tomar las decisiones de si hacemos lo correcto o no hacemos lo correcto. Pero como Él empezó algo, Él lo va a terminar. Jonás fue llamado para que fuera hacia Nínive, y Jonás, en su permisividad, en la parte donde Dios le permitía actuar, quiso ir hacia Tarsis. Pero Dios terminó llevándolo a donde Dios le había dicho que fuera, a Nínive. Porque Dios lo que comienza, lo perfecciona y lo termina. Así que para entender la salvación, yo debo de entender que la soberanía está compuesta de las mismas tres fases. Primero se pone el fundamento, que es la justificación, que es cuando el Señor nos redime, cuando el Señor nos salva, y que Dios de verdad me ayude a estar explicándolo correctamente. Ese es el fundamento. El fundamento es cuando Dios decide salvarnos, esa es la voluntad decretada. Cuando Dios decide salvarnos, te salvo. Como a Lázaro. Te levanto, te resucito. Una vez que somos resucitados, entonces viene la construcción, que es la parte experimental, que es la fe experimental, sobre la fe expectante, que sería la santificación, que es la voluntad permisiva de Dios. Donde Dios permite que usted decida entre hacer lo correcto o no lo correcto. Si hace lo correcto, puede llegar al final en esa voluntad ejecutiva, como las 5 vírgenes, que llegan con las lámparas llenas y con el aceite extra. O podría ser que no se haga lo correcto, pero entonces el Señor va a llevarnos a la glorificación como conclusión si hemos sido sellados, porque la salvación en Cristo está segura. Entonces la voluntad ejecutiva se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios asegura en Cristo la salvación. Eso, mis hermanos, creer eso, todo lo que acabo de explicar, se conoce como fe expectante. Conocer esto es la fe expectante, saber que no es lo que haga yo, sino lo que Cristo hizo. Pero que por lo que Cristo hizo, yo voy a actuar correctamente. Por eso, mis hermanos, en el libro a los Hebreos, el Señor empieza con el siguiente verso, y solo lo voy a leer
porque la otra semana empezamos a estudiarlo, estos versos. Solo lo voy a leer para dejar ahí la esencia de lo que vamos a estudiar la otra semana. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que la palabra ahí por analogía es mártires, más que testigos, porque testigo es el que vio algo y lo cuenta, lo que vio. Estos no lo han visto, estos lo han experimentado y lo han experimentado en el sufrimiento. Por eso que lo que hace es que da la idea, ilustra la idea de algo que ellos experimentaron a través de la esperanza y nosotros lo experimentamos a través de la experiencia. El Espíritu Santo en nosotros, porque Cristo murió y resucitó. Y ellos lo esperaron, viéndolo a futuro, confiando en que había de venir. Pero nosotros no podemos entender eso porque nosotros, igual que el limón, no podemos entender qué estaba pasando por esos corazones. No podemos entender cómo, aún siendo personas que se equivocaban, que mentían, que hacían lo correcto, el Señor los puso en ese capítulo para que nosotros aprendamos de ellos. Pero resulta que mis hermanos y mis hermanas, lo que el Señor está enseñando no es lo que ellos hicieron, sino lo que el Señor hizo en ellos. Que al final terminaron la carrera, llegaron a la meta, porque ellos en su fe, al probar su fe, aunque no la entendían, aunque quedaron en la esperanza, llegó un día en que se cumplió todo y el Señor dijo que los vino a libertar a los que estaban a los que estaban cautivos en la cautividad. ¿Qué significa? Que estas personas no podían ser resucitados, no podían ser ascendidos al Padre hasta que Jesucristo no resucitara. Por eso es que ellos estaban en una posición más baja que nosotros, donde Juan el Bautista, hombre nacido de mujer, era más grande que todos estos, según lo que dice el Señor, porque Juan el Bautista, nacido de mujer, lo vio a él cara a cara. Pero Juan el Bautista murió y fue donde todos estos hasta que él muriera y resucitara para que saliera con ellos. Por tanto, nosotros, los que estamos después de Juan el Bautista, somos mayores que Juan el Bautista, no en dignidad, sino que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Estas personas fueron mártires de la fe. Y lo que reciben estas personas de testimonio no es el testimonio hacia nosotros, sino el testimonio de Dios que los puso en este libro para que nosotros viéramos a esas personas que murieron por su causa, aún cuando aún no lo habían visto. Dejo ese capítulo ahí y dejo ese verso ahí, porque estaremos arrancando a partir de este verso y de este capítulo la otra semana. Así que mis hermanos y mis hermanas, cierro la clase de hoy para que tengamos oportunidad de charlar alrededor de esto. Cierro para el público de YouTube, para los hermanos que nos siguen en YouTube. Para ellos lo cierro, pero para ustedes que están presentes en esta clase lunes a lunes, les estaré pasando el audio con todos los comentarios que hagamos al final de la clase, al final de esta clase.